Cuanto más inteligente eres, más propenso puedes ser a la soledad. No es ni una elección ni una casualidad. Las personas inteligentes no se alejan de la vida social por timidez o arrogancia. Simplemente perciben algo que la mayoría no ve. Carl Jung ya habló de esto, y la verdad puede resultar incómoda. Cuanto más profundizas en tus pensamientos, más difícil se vuelve integrarte en conversaciones triviales, en círculos sociales e incluso en relaciones. Un ejemplo claro es que algunas de las figuras más grandes de la historia, como Albert Einstein, Nikola Tesla y Arthur Schopenhauer, evitaban la vida social. Pero, ¿significa esto que estás destinado a la soledad? ¿O hay una razón por la que estas grandes mentes consideraban el aislamiento como un secreto para el desarrollo personal e intelectual? Mira este video hasta el final y descubre lo que Carl Jung realmente reveló sobre la conexión entre la inteligencia y la soledad, y sobre todo, cómo puedes usar este conocimiento para transformar tu propia vida. La soledad siempre ha sido vista con cierto recelo. Quienes se alejan del mundo social son rápidamente etiquetados como extraños antisociales o incluso problemáticos. Pero, ¿y si esta percepción fuese errónea? A lo largo de la historia, algunas de las figuras intelectuales más destacadas no han visto la soledad como una carga, sino como un regalo. Mientras la sociedad busca evitarla a toda costa, algunos han comprendido que puede ser un terreno fértil para el desarrollo intelectual y creativo. Arthur Schopenhauer fue uno de los primeros en expresar esta idea de forma directa: la soledad y el destino de las mentes superiores. Según él, el genio suele alejar a los individuos de la multitud, ya que quienes tienen una mente más refinada encuentran difícil hallar interlocutores a su altura para mantener conversaciones verdaderamente profundas. Y no era el único que pensaba así. Albert Einstein, uno de los científicos más brillantes de la historia, valoraba mucho el momento de recogimiento. Para él, el silencio era un terreno propicio para que surgieran ideas innovadoras. Incluso afirmaba que la monotonía y la soledad de una vida tranquila estimulan la mente creativa. Esto no significa que rechazara la interacción humana, sino que comprendía el poder del aislamiento para fomentar una reflexión profunda. Un ejemplo destacado es el de Nikola Tesla. A lo largo de su vida, se alejó de las relaciones convencionales, evitando las distracciones que pudieran comprometer su productividad intelectual. Tesla creía que las constantes interacciones sociales le restaban energía y lo alejaban de lo que realmente importaba: sus inventos. Pero, ¿era su aislamiento una elección o una consecuencia de tener una mente adelantada a su tiempo? Aquí surge una reflexión esencial. La soledad puede ser tanto una herramienta como una barrera. Cuando una persona se retira del mundo para sumergirse en sus pensamientos, la soledad se convierte en un espacio de creación y autodescubrimiento. Sin embargo, si el aislamiento proviene de un sentimiento de incomprensión y de la incapacidad para conectar con los demás, puede convertirse en un muro que obstaculiza los intercambios significativos y limita el crecimiento personal. Los grandes genios han encontrado en la soledad un espacio para afinar sus ideas, pero eso no siempre implica que el aislamiento sea beneficioso. La delgada línea entre la genialidad y el alejamiento social es más fina de lo que imaginamos. Si la sociedad rechaza a quienes piensan de manera diferente, ¿es el aislamiento siempre una elección? ¿O son aquellos que no encuentran armonía en el mundo exterior? La verdad es que algunas personas disfrutan estar rodeadas de amigos, mientras que otras prefieren la tranquilidad de un espacio silencioso.
Carl Jung fue uno de los primeros en estudiar a fondo esta diferencia. Según él, la humanidad puede dividirse en dos grandes grupos, los introvertidos y los extrovertidos. Los extrovertidos obtienen su energía del mundo exterior. Les gustan las conversaciones constantes, los entornos dinámicos y se sienten revitalizados al interactuar con los demás. En contraste, los introvertidos siguen un camino opuesto. Su energía proviene de la introspección. Necesitan silencio y soledad para reorganizar sus pensamientos y recargarse. Esto plantea una pregunta interesante. ¿Por qué tantas personas altamente inteligentes son introvertidas? La explicación puede residir en la forma en que sus mentes procesan la información. Aquellos que tienen un pensamiento analítico o reflexivo necesitan tiempo para asimilar ideas y establecer conexiones. Aunque las conversaciones rápidas y las interacciones superficiales pueden resultar agradables para algunos, pueden parecer vacías y agotadoras para una mente aguda. Esto no significa que los introvertidos no disfruten socializar, simplemente prefieren intercambios más profundos y significativos, donde exista un verdadero intercambio de ideas. El problema es que la sociedad valora la extroversión. Desde la infancia se nos enseña que ser comunicativo, expansivo y sociable es un signo de éxito. Los niños reservados son animados a abrirse más, y los adultos introvertidos a menudo se perciben como tímidos o poco carismáticos. Esta visión oculta, sin embargo, un hecho clave. Muchas grandes figuras de la historia han encontrado su fuerza en el silencio. Jung advertía sobre los peligros de intentar adoptar un comportamiento que no corresponde con la verdadera naturaleza de uno. Un introvertido que busca adaptarse a un modelo extrovertido corre el riesgo de agotarse, ya que su mente no está diseñada para soportar un flujo constante de estimulación. La autopercepción juega un papel clave en esta dinámica. Cuando una persona comprende y acepta su propia naturaleza sin culpa, maneja mejor las presiones externas. Preferir la soledad no significa tener dificultades sociales. Simplemente significa que su energía se dirige hacia adentro en lugar de hacia afuera. Tal vez por eso tantos genios han elegido la introspección como un camino natural. No porque rechazaran la compañía de los demás, sino porque sabían que, para pensar en profundidad, necesitaban un espacio libre de las distracciones del mundo exterior. En la mayoría de los casos, la inteligencia crea un abismo entre el individuo y su entorno. Aquellos que poseen una mente afilada suelen tener intereses profundos, cuestionamientos complejos y una percepción del mundo que pocas personas comparten. Esto hace que las interacciones sociales sean frustrantes, ya que encontrar a alguien con el mismo nivel de curiosidad intelectual es un desafío. Las discusiones cotidianas suelen girar en torno a temas repetitivos, noticias y banalidades sobre la rutina. Para una persona con una mente curiosa y analítica, este tipo de intercambio puede parecer monótono y poco interesante. Esto genera un dilema. Estos individuos no evitan la vida social por desprecio hacia los demás, sino porque rara vez encuentran conversaciones que realmente los estimulen. Y cuando intentan abordar temas más profundos, a menudo son recibidos con indiferencia, incluso impaciencia. Las investigaciones muestran que las personas con un alto coeficiente intelectual tienden a preferir un contacto social limitado. La razón no es ni arrogancia ni misantropía, sino más bien una necesidad natural de preservar su energía mental para lo que realmente les estimula a nivel intelectual. También hay un factor psicológico clave, la disonancia cognitiva.
Cuando una persona se da cuenta de que sus pensamientos y reflexiones están en desacuerdo con las normas de la sociedad, puede sentirse excluida. Este sentimiento de incompatibilidad a menudo lleva a elegir el silencio en lugar de interacciones frustrantes. Otro elemento que complica la conexión con los demás es la alta exigencia en cuanto a los intercambios. Las personas con una gran capacidad analítica no se conforman con respuestas vagas o argumentos superficiales. Buscan discusiones enriquecedoras e intercambios de ideas que les permitan ampliar su visión del mundo. Sin embargo, dado que estas conversaciones son raras, terminan evitando interacciones demasiado triviales. El precio de la genialidad es a menudo la soledad, no porque estos individuos elijan aislarse, sino porque el mundo no siempre les ofrece el tipo de conexión que buscan. Así, la soledad no se debe únicamente a una preferencia social, sino también a una necesidad de evitar la sobrecarga mental. Las personas altamente inteligentes suelen tener una sensibilidad aumentada a su entorno. Los ruidos excesivos, las multitudes, las conversaciones forzadas y las interacciones frecuentes pueden ser extremadamente agotadoras. Este tipo de estimulación excesiva no solo drena su energía, puede provocar una verdadera fatiga mental. Su mente está en constante actividad, analizando, procesando información e identificando patrones. Mientras que muchos interactúan socialmente sin sentir una fatiga particular, quienes tienen una percepción más afinada necesitan momentos de descanso para organizar sus pensamientos y prevenir el agotamiento emocional. Carl Jung exploró este vínculo entre inteligencia y sensibilidad al afirmar que cuanto más consciente se vuelve una persona de sí misma, más intensamente siente las emociones y el peso del mundo que la rodea. La introspección profundiza y amplía la percepción, haciendo que el individuo sea más receptivo a lo que ocurre a su alrededor. Este fenómeno es especialmente visible en las personas llamadas hipersensibles, una característica frecuente en las mentes intuitivas y reflexivas. Estos individuos no solo observan su entorno, lo absorben, perciben las emociones, los tonos de voz, las expresiones sutiles e incluso las fluctuaciones de energía que la mayoría de la gente ignora. Esto convierte cada interacción social en una experiencia intensamente emocional y a veces agotadora. Esta percepción aumentada puede ser una verdadera ventaja, ya que permite una comprensión más profunda de los demás y del mundo que los rodea. Sin embargo, también puede convertirse en una fuente constante de sobrecarga. La mente de estas personas nunca desconecta este radar emocional y sensorial, haciendo que las interacciones prolongadas, las multitudes y las conversaciones superficiales sean particularmente agotadoras. Más allá del impacto emocional, también existe un efecto fisiológico. Estudios muestran que las personas hipersensibles tienen una activación más intensa de su sistema nervioso frente a estímulos comunes, como el ruido, las luces brillantes o las interacciones múltiples. Mientras que la mayoría de las personas maneja estos factores sin dificultad, quienes tienen una alta sensibilidad sienten una fatiga extrema después de un evento social y necesitan más tiempo para recuperarse. El problema no es solo físico. Psicológicamente, la necesidad de adaptarse al ritmo acelerado de la sociedad puede ser una carga real. Muchos sienten una presión constante para participar en interacciones que no se corresponden con su forma natural de funcionar. Cuando intentan dar un paso atrás para preservar su energía, a menudo son percibidos como fríos, distantes o desconectados. Este juicio social genera un conflicto interno constante,
conformarse con las expectativas y agotarse, o respetar su necesidad de soledad y ser malinterpretado. Para muchos, esta incompatibilidad se vuelve insostenible. Con el tiempo, el agotamiento emocional provocado por un exceso de interacción conduce a una salida casi inevitable: el distanciamiento. No porque carezcan de interés por los demás, sino porque mantener una presencia social constante equivaldría a sacrificar su bienestar mental. Por eso es fundamental comprender este mecanismo para evitar caer en la trampa del aislamiento extremo. Las personas hipersensibles deben aprender a establecer límites saludables, a reconocer los momentos en que necesitan retirarse para recargar energías y a asegurarse de que ese distanciamiento no se convierta en una huida permanente. Al fin y al cabo, respetar su propia naturaleza es esencial. No hay nada de malo en necesitar silencio para reorganizar la mente, pero ¿cómo conciliar esta necesidad con una sociedad que impone la hiperconectividad? Vivimos en un mundo donde la exposición, la comunicación rápida y la socialización intensa son valoradas. El éxito a menudo se mide por el número de relaciones, la presencia constante en eventos y la capacidad de interactuar con cualquiera en cualquier momento. Pero esta visión de la interacción social no se adapta a todos. Para quienes tienen una percepción más profunda de la vida, la presión de estar siempre disponibles puede resultar opresiva. La necesidad de mantener conversaciones superficiales, participar en intercambios forzados y adaptarse a un ritmo social frenético puede generar una fatiga mental considerable. Existe una idea errónea de que las personas más reservadas o introspectivas son antisociales, arrogantes o incluso depresivas. Sin embargo, no todos necesitan interacción constante para sentirse realizados. El problema radica en que la sociedad ensalza la extroversión como ideal. Desde la infancia, se anima a los niños a ser comunicativos y sociales, mientras que a quienes prefieren observar y reflexionar se les empuja a abrirse más. En el mundo laboral, quienes se expresan más y se ponen en primer plano suelen ser percibidos como más competentes, incluso si no tienen necesariamente más conocimientos. Este modelo genera un conflicto para las personas más introspectivas. El esfuerzo por adaptarse puede causar una gran fatiga emocional, hasta el punto de que algunos prefieren retirarse por completo. Carl Jung ya criticaba esta obsesión por la interacción constante. Afirmaba que la mayoría de las relaciones sociales son superficiales y que son pocos los que pueden mantener conversaciones realmente enriquecedoras. Según él, la búsqueda del autoconocimiento requiere momentos de soledad, porque es en el silencio donde realmente se pueden escuchar los propios pensamientos protegidos de las influencias externas. Ser diferente a las normas sociales no significa estar equivocado. Cada persona tiene su manera particular de interactuar con el mundo y no hay nada de malo en disfrutar de la soledad, siempre que no se convierta en un aislamiento extremo. El verdadero desafío quizá no sea ajustarse a un modelo social impuesto, sino aprender a respetar nuestra naturaleza sin culpa. Al final, quienes optan por la soledad realmente pierden algo, o simplemente protegen su energía en un mundo que exige mucho sin siempre ofrecer algo a cambio. Estar solo no significa estar perdido. Una soledad elegida es un espacio de libertad, un refugio donde la mente puede expandirse sin interferencias externas. La sociedad suele asociar la soledad con el aislamiento social, pero esta visión es errónea. Quienes se permiten momentos de retiro no rechazan necesariamente el mundo, simplemente crean un entorno propicio para la introspección y el crecimiento personal.
El silencio ofrece una oportunidad única para la reflexión. Sin distracciones externas, es posible observar los pensamientos con mayor claridad, reconocer las emociones y entender lo que realmente importa. Este proceso es fundamental para quienes aspiran a crecer interiormente, ya que permite explorar la identidad sin verse influenciado por las expectativas ajenas. La soledad actúa como un catalizador para la creatividad, pero es en el equilibrio con las interacciones humanas donde las ideas cobran vida y sentido. Un exceso de estímulos e intercambios sociales puede fragmentar la atención e impedir el desarrollo de pensamientos complejos. En cambio, una mente que disfruta de espacios de calma puede ver surgir conceptos innovadores con mayor claridad. Pero hay una dimensión aún más profunda en la experiencia de la soledad: la libertad de ser uno mismo sin buscar la validación de los demás. Muchos pasan su vida adaptando su comportamiento a las expectativas sociales, buscando aprobación exterior, a veces en detrimento de su propia esencia. Sin embargo, aprender a sentirse bien consigo mismo permite darse cuenta de que la verdadera aceptación no proviene de los demás, sino de uno mismo. Este proceso corresponde a lo que Jung llamó la individuación, un camino que conduce a cada persona a tomar plena conciencia de su identidad única. Desprenderse del ruido del mundo no significa huir de la realidad, sino crear un espacio para evolucionar libremente, sin influencias innecesarias. Sin embargo, la libertad que brinda la soledad solo existe cuando es una elección. Cuando surge del miedo o la frustración, puede convertirse en una prisión en lugar de un trampolín hacia el desarrollo personal. Por eso, es esencial diferenciar entre soledad e aislamiento. La primera es un estado de plenitud interior, mientras que el segundo puede reflejar sufrimiento y desconexión del mundo. El verdadero secreto radica en el equilibrio. Saber disfrutar los momentos de introspección sin romper completamente los lazos con los demás. Utilizar la soledad para fortalecer la mente, entender las emociones y realinear los objetivos sin caer en la trampa de un replegamiento excesivo. Porque la verdadera libertad no reside en la cantidad de personas que nos rodean, sino en la capacidad de estar en paz con uno mismo, ya sea solo o acompañado. Estar solo puede ser una experiencia liberadora, pero también puede convertirse en una carga. La soledad puede ser una elección consciente o la consecuencia de un alejamiento involuntario. Y es esta diferencia la que determina si será una fuente de crecimiento o un obstáculo para el bienestar. El aislamiento voluntario ocurre cuando una persona decide conscientemente retirarse para reflexionar, estudiar, crear o simplemente reorganizar sus pensamientos. Esta elección está guiada por un deseo de introspección y autoconocimiento. Es una soledad saludable, donde el individuo se siente a gusto con su propia compañía. En cambio, el aislamiento perjudicial aparece cuando una persona se aleja porque se siente desubicada en el mundo, incomprendida o rechazada. Este repliegue, en lugar de ser un refugio para evolucionar, se convierte en una barrera que impide establecer conexiones significativas. Pero, ¿cómo saber si el aislamiento es beneficioso o perjudicial? La respuesta radica en su impacto en el estado emocional y mental. Si la soledad aporta claridad, paz y creatividad, sin duda es una elección saludable. Pero si genera tristeza, apatía y vacío, quizás sea momento de reevaluar la situación. Otro factor clave es la duración. Alejarse de vez en cuando puede ser revitalizante, pero una soledad prolongada y sin interacción humana puede afectar negativamente la salud mental.
La ausencia de conexión significativa puede llevar a un aislamiento emocional, dificultando cualquier regreso hacia los demás. Por eso, el equilibrio entre la soledad y el vínculo social es esencial. Respetar la necesidad de momentos de soledad, sin culpa ni presión social, es fundamental para el desarrollo personal. Pero también es igual de importante no romper todos los lazos. Porque el aprendizaje no proviene solo de la introspección, sino también del intercambio con los demás. Después de todo, el verdadero desafío no es evitar la soledad, sino usarla de manera inteligente. No toda persona solitaria es necesariamente inteligente, y no toda persona inteligente es forzosamente solitaria. Sin embargo, existe un vínculo innegable entre la profunda reflexión y la soledad. La mente analítica necesita espacio para expandirse. Expuesta continuamente a estímulos superficiales y a interacciones repetitivas, corre el riesgo de dispersarse. Es aquí donde la soledad se convierte en una necesidad para quienes buscan profundizar su intelecto. Pero, ¿realmente la reflexión profunda requiere soledad? Todo depende del equilibrio entre el mundo interior y el exterior. Quienes se conceden momentos de soledad pueden organizar mejor sus pensamientos, reflexionar sin interrupciones y alimentar su creatividad. Este tiempo a solas es crucial para el desarrollo intelectual, ya que permite un pensamiento independiente, libre de influencias externas. Sin embargo, el peligro está en transformar este alejamiento en un aislamiento permanente. Es fácil creer que la soledad es el único camino para quienes buscan el conocimiento y el crecimiento personal. Algunos evitan incluso las interacciones sociales, no por elección, sino por frustración. Convencidos de que el mundo exterior no tiene nada que ofrecerles, este es uno de los grandes riesgos del aislamiento prolongado, la desconexión progresiva de la realidad. Cuando una persona permanece demasiado tiempo en su burbuja, pierde la oportunidad de confrontar sus ideas con otras perspectivas y de enriquecer su pensamiento a través del diálogo. Carl Jung advertía sobre este peligro. Destacaba la importancia de la introspección, al mismo tiempo que recordaba que el desarrollo personal se basa en un equilibrio entre la reflexión interior y las interacciones exteriores. Un aislamiento excesivo puede llevar a una rigidez mental, a una resistencia a aceptar nuevas ideas y a la ilusión de que la soledad es la única respuesta. Otra trampa del aislamiento es el desarrollo de un sentimiento de superioridad intelectual. Cuando una persona se retira porque cree no encontrar un intercambio estimulante, corre el riesgo de caer en la idea de que nadie a su alrededor tiene algo interesante que aportar. Esta mentalidad puede reforzar aún más su aislamiento, alejándola de perspectivas valiosas. Entonces, ¿cómo evitar estas trampas? El primer paso es entender que la profundidad intelectual no excluye la sencillez de las interacciones humanas. No todas las conversaciones tienen que ser estimulantes o filosóficas para tener valor. Incluso los intercambios ligeros pueden ofrecer perspectivas interesantes sobre cómo los demás perciben el mundo. Estar presente en estas interacciones, sin la constante expectativa de un debate intelectual, puede hacer que estos momentos sean más agradables y enriquecedores. Otro enfoque consiste en buscar activamente entornos donde se fomenten los intercambios intelectuales. En lugar de buscar conexiones al azar, puede ser más beneficioso unirse a grupos o comunidades que compartan intereses similares. Hoy en día, gracias a la tecnología y al acceso a la información, es más fácil que nunca encontrar círculos donde se valore el pensamiento crítico, la creatividad y la reflexión.
Cuando se evoluciona en un entorno donde se valoran el intelecto y la introspección, los intercambios se vuelven naturales y auténticos, sin tener que sacrificar la calidad de las discusiones ni sentir un aislamiento forzado. También es fundamental practicar la escucha activa y cultivar una curiosidad genuina. Muchas veces, la sensación de no encontrar personas interesantes surge más de cómo abordamos las interacciones que de una verdadera carencia de individuos estimulantes a nuestro alrededor. Hacer las preguntas adecuadas, interesarse sinceramente por el punto de vista ajeno y estar dispuestos a salir de nuestra propia burbuja intelectual pueden convertir incluso las conversaciones más sencillas en intercambios enriquecedores. El aprendizaje no solo proviene de quienes comparten exactamente nuestra visión del mundo, sino también, y sobre todo, del contraste entre diferentes formas de pensar. Además, hallar un equilibrio entre la introspección y la interacción social ayuda a evitar tanto la sobrecarga mental como el aislamiento extremo. Los momentos de soledad son imprescindibles para organizar nuestros pensamientos y profundizar en nuestras ideas. Pero es a través de los intercambios que éstas se ponen a prueba y se fortalecen. Saber cuándo retirarse para preservar nuestra claridad mental y cuándo dejarse llevar por interacciones ligeras sin exigir que cada conversación sea profunda, aporta mayor flexibilidad en nuestra relación con el mundo. La inteligencia no debería ser un motivo de separación, sino una herramienta que nos permita navegar con más serenidad entre las diferentes formas de interacción humana. Aprender a gestionar nuestra necesidad de reflexión sin renunciar a las experiencias más sencillas puede ser la clave para una vida más equilibrada, en la que la soledad sea una aliada, pero no se convierta en un confinamiento que frene la evolución personal. El secreto está en cómo utilizamos la soledad. Debe ser un instrumento de crecimiento, no un refugio absoluto. El tiempo que pasamos a solas debe servir para nutrir la mente, estructurar el pensamiento y profundizar en nuestros conocimientos, sin restar valor a la riqueza de las interacciones humanas. La verdadera inteligencia no se limita a la capacidad de reflexionar en profundidad. También incluye la habilidad de alternar entre la introspección y la conexión con el mundo. El aislamiento puede ser necesario para construir un pensamiento crítico, pero son los intercambios, los desafíos y las nuevas experiencias los que permiten que éste permanezca activo y evolucione. Al final, la soledad no debe verse como una prisión, sino como un espacio de libertad, un lugar donde la mente puede respirar, fortalecerse y volver al mundo con una visión aún más clara. Ser inteligente no significa huir de la vida social. Significa saber cuándo es el momento de retirarse y cuándo es el momento de reconectarse. La soledad puede ser una carga o un regalo. Todo depende de cómo se valore. Si hemos aprendido algo aquí, es que alejarse del mundo no significa rechazar la vida social, sino a menudo responder a una necesidad de profundización, reflexión y crecimiento personal. Las mentes más brillantes de la historia han encontrado en la soledad un terreno fértil para madurar sus ideas. Pero es en el intercambio con el mundo donde éstas cobran vida. El silencio, lejos de ser un vacío, es a menudo el entorno más propicio para la creatividad y el autodescubrimiento. Sin embargo, un aislamiento excesivo puede convertirse en una trampa. Cuando una persona se aísla completamente del mundo, corre el riesgo de perder el contacto con la realidad y pasar por alto aprendizajes esenciales. Por eso, el equilibrio es fundamental. Dedicar momentos a la introspección mientras se mantiene abierto a los intercambios y conexiones humanas.
La verdadera pregunta no es si las personas inteligentes evitan la vida social, sino por qué lo hacen. No siempre se trata de una elección consciente. A veces, simplemente es una respuesta natural a un mundo que parece demasiado ruidoso, demasiado rápido, demasiado superficial. La soledad y la inteligencia están más relacionadas de lo que pensamos. Comprender esta dinámica es clave para llevar una vida más auténtica. El modelo social dominante no encaja con todos, y aprender a respetar nuestra necesidad de silencio y reflexión puede aportar una verdadera sensación de libertad y claridad mental. Si hay algo que debemos recordar, es que la soledad no debe temerse. Puede convertirse en un valioso aliado. Darse tiempo para el retiro permite reenfocarse, conocerse mejor y establecer lazos más sinceros con los demás. Ahora, te invito a poner esta reflexión en práctica en tu propia vida. Observa tus momentos de soledad y analiza cómo influyen en tu forma de pensar, sentir y actuar. Encuentra el equilibrio entre introspección y conexión y verás cómo esto puede enriquecer tu camino personal. Si este video te ha aportado nuevas perspectivas, deja un comentario escribiendo: "La soledad es mi aliada", para mostrarme que has llegado hasta el final. Y por supuesto, no olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones y compartir este contenido con alguien que también pueda beneficiarse de él. Nos vemos en el próximo video.